bienvenidos al programa de ARGIS básico paso a paso. En este módulo 1 vamos a compartir sobre la introducción a los SIC, la cartografía y la geografía. ¿Qué vamos a aprender? 2 puntos. Primero una introducción a los SIC y luego los fundamentos de geografía y cartografía. En introducción a los SIC vamos a aprender sobre qué son los sistemas de información geográfica, el poder de los SIC, los componentes de un SIC, los usos y las aplicaciones de la SIC. Luego en la segunda parte vamos a hablar de la geografía y también vamos a hablar sobre la cartografía. Introducción a los SIC. ¿Qué son los sistemas de información geográfica? Los sistemas de información geográfica, denotado por el acrónimo SIC, es un conjunto de componentes específicos que permiten a los usuarios finales, que son las personas, crear las consultas, integrar, analizar y representar de una manera eficiente cualquier tipo de información geográfica. Está referenciada y asociada a un territorio de estudio. La información geográfica, que va a ser aquella información que tiene algún componente espacial, es decir, alguna ubicación, es una información atributiva que nos detalla más sobre la cuestión. ¿En dónde podemos encontrar ejemplos de algo que podemos usar los SIC? Es en la ubicación, por ejemplo, de edificios, ciudades, carreteras, descripción y ubicación de ríos y mis parcelas. El poder de los SIC. Un SIC es un software que vincula información geográfica, que es donde se encuentran las cosas, con la información descriptiva. ¿Qué son las cosas? A diferencia de un mapa de papel plano, donde lo que ves es lo que obtienes. Un SIC puede presentar muchas capas de información diferente. Y justamente estábamos hablando de software, que vendría a ser el programa ARGIS que vamos a usar en este caso, que se ejecuta desde una computadora y permite trabajar de datos digitales. Y mencionando a computadora, podemos hablar del concepto hardware, que es la parte física utilizada para almacenar los datos y procesarlos. Esto es una computadora o de repente tu laptop. El poder de los SIC también podemos denotarlo en que toda información donde se encuentra el punto, qué tan largo es el camino e inclusive cuántos kilómetros cuadrados ocupa una extensión de un lago, se almacena como capas en forma digitales, como un patrón de unos y ceros y en una computadora. Este se vendría a ser una codificación. Y estas son las capas, como pueden ver en la imagen derecha. Componentes de los SIC. Existen 5 componentes y como ven ustedes es un círculo. Vamos a partir por las personas, luego los datos, los procesos, el hardware y el software y nuevamente regresa a las personas. Y hablamos de esto. Las personas, ¿por qué? Por la necesidad que tienen de encontrar algún tipo de información, de ubicarse, por ejemplo, de georreferenciar algo, tener algún objeto de estudio. Y para esto vamos a necesitar datos. Estos datos tenemos que obtenerlos, buscarlos, tener procesos para adquirir los datos necesarios. Estos datos lo podemos almacenar en un hardware, que vendría a ser, por ejemplo, nuestra computadora. Y vamos a procesarlo y analizar en un software. ¿Para qué? Para volver nuevamente a las personas y tomar decisiones. Estas decisiones, por ejemplo, pueden ser en temas de estado, por ejemplo en una gestión de riesgo de desastres. Cuando existe algún problema inminente o se prevé una inundación, el Estado puede tomar alguna decisión respecto a ello. Los usos y la aplicación de los SIC. Pues los SIC actualmente tienen un uso muy variado, desde los negocios como cuáles, como negocios inclusive económicos, negocios de consultoría tanto civiles, mineras e inclusive ambientales últimamente, en tema de defensa e inteligencia, el tema de decisiones gubernamentales, recursos naturales, cómo ubicarlos, el tema de salud y servicios humanos, salud, justamente que se habla mucho del COVID-19 y se habla de un mapa de calor, por ejemplo, el tema de educación, donde puedo encontrar o ubicar un centro, una universidad, por ejemplo, y habla acá también del concepto de planificación urbana, el tema de transporte, por ejemplo, hablar de algunas rutas específicas, y por supuesto el mapeo y la cartografía. Hablando de negocios, justamente se habla mucho del tema de negocios con SIC, donde se puede hablar y se puede analizar de recursos internos,
donde tus profesionales de tu empresa pueden analizar diversos factores, por ejemplo, dónde se encuentran los clientes, en dónde se encuentra la mayor concentración de mis clientes de interés y relacionados a la economía concentrada, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de inteligencia y defensa, podemos hablar de seguridad de Estado, donde se involucra obviamente la geografía. Este software también, por ejemplo, brinda a las organizaciones de defensa e inteligencia las herramientas para desbloquear y revelar patrones importantes en los datos geoespaciales y proporcionar el soporte de inteligencia requerido. Para esto nos sirve los SIC. También el tema de educación y sobre todo justamente lo que ustedes están observando ahora. Ustedes están tratando de aprender. Seguramente existen muchos estudiantes de universidades que buscan mejorar competencias porque saben que los sistemas de información geográfica son muy necesarios y nos ayudan en una investigación avanzada. En el tema de gobiernos, por ejemplo, cuando se hace censos poblacionales, se establece dónde está la mayor concentración. Se establecen los tipos de ciudades, por ejemplo, desde una metrópolis hasta una ciudad pequeña. En el tema de salud y servicios humanos, por ejemplo, en el tema de servicios podemos tener que la tecnología SIC ayuda a aprovechar los recursos limitados y a multiplicar los impactos positivos y los beneficios para las personas, las familias y las sociedades. Por ejemplo, en las redes de agua potable se puede ayudar con diversos softwares, no solamente con el ArcGIS, con el QGIS o diversos software SIC para identificación de redes de agua. Y en el tema de salud, ya no vale, inclusive creo que está de más de mencionar los mapas de calor, que justamente se puso muy de moda con esta coyuntura del SARS-CoV-2. En el mapeo y cartografía, los GIS tienen la capacidad única de administrar y producir los datos específicos y los productos de mapas que requieren estas agencias. Hablábamos de agencias cartográficas y agencias geográficas, por ejemplo. Pueden ser tanto nacionales, pueden ser internacionales, estatales, privados. Siempre se va a requerir una ubicación y una representación cartográfica. En recursos naturales, ni qué mencionar, por ejemplo, en el tema de los recursos biológicos, los botánicos, ecologistas, agricultores, silvicultores, hidrológicos, el tema petrolífero y planificadores. Es muy importante ubicar y saber la extensión hasta dónde tenemos nuestros recursos. Por ejemplo, los recursos forestales en la selva peruana. Hasta qué extensión de bosques tenemos. Claro que hay problemas ambientales muy severos, como el tema de la tala, como el tema de la comercialización ilegal de la madera. Eso se tiene que ver. Por ejemplo, los guardaparques pueden usar este software, en este caso el ArcGIS, para poder identificar esas zonas. Y otro caso es en el tema de Brasil, o inclusive el tema peruano, cuando existe la quema forestal. Los incendios forestales podemos inclusive identificar, mapear hasta dónde son las hectáreas de terreno que se ha perdido por estos lamentables desastres naturales. En el tema de transporte, de igual manera, se puede establecer las redes viales, por donde se puede establecer las mejores rutas para el transporte urbano. E inclusive, si hablamos en temas ambientales de residuos sólidos, podemos establecer la ruta de recolección de estos residuos sólidos. Bien, pasamos a la segunda parte, que son los fundamentos de geografía y cartografía. Primeramente vamos a tocar lo que es la geografía, y sin más es conveniente mencionar que es una ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en sus aspectos físico, natural y actual. Esto es si es que es habitado, por ejemplo, por alguna población. La geografía toma indudablemente un papel importante en los sistemas de información geográfica. Todos usamos las empresas, gobiernos, escuelas, hospitales, ONGs y otros que estén aprovechando de ello. Todos estamos usándolo. En todo el mundo, las personas están trabajando de manera más eficiente debido a ello. Elegir un sitio, apuntar a un segmento de mercado, planificar una red de distribución, zonificar una manzana, por ejemplo, en el ámbito urbano, asignar recursos y responder a emergencias, en el caso de una gestión de riesgo de desastres, por ejemplo. Todos estos problemas involucran contenidos geográficos. Es muy importante
tener un contenido geográfico. Y para esto vamos a identificar un enfoque geográfico. Por ejemplo, nos dice, los mapas son un método probado para comunicar el conocimiento geográfico. Cuando es necesario tomar decisiones, los SIG nos ayuda a recopilar información basada en el lugar y organizarlo en un mapa digital. Este mapa nos ayuda a evaluar lo que nosotros estamos estudiando, y con estos resultados de esa evaluación podemos actuar. Ejemplo, tenemos en una ribera, por ejemplo, del río Piura, el río Piura en Perú. Supongamos que estamos en el año 2016 y se han hecho estudios hidrológicos. También se han hecho estudios de fenómeno del Niño, y preveemos que el siguiente año va a existir el fenómeno del Niño costero, es decir, en el año 2017, que, haciendo paréntesis, ha ocurrido. En nuestros resultados de una evaluación de mapas y estableciendo una gestión de riesgo de desastres, evaluando esto, sabemos que es muy probable que existe un rebalse del río y produzca una inundación. Entonces, ante ello, las autoridades pueden actuar, pueden descolmatar el río, hacer una limpieza, pueden poner barreras de contención para evitar o tratar de minimizar estos efectos. Para esto nos sirven los sistemas de información geográfica, y ante ello, este enfoque geográfico para la resolución de problemas nos ayuda a responder una amplitud o una amplia variedad de preguntas importantes relacionadas con la geografía, como las siguientes: ¿dónde están mis clientes actuales y potenciales? Por ejemplo, en el tema de mis negocios. ¿O qué áreas de mi ciudad son más vulnerables a los desastres naturales, como estábamos comentando, a una gestión de riesgo de desastres, por ejemplo? ¿O dónde debemos ubicar una nueva escuela primaria? Por ejemplo, si hablamos de una planificación urbana. Ahora vamos a hablar de lo que es cartografía. Y es resaltante mencionar que es una ciencia aplicada que se encarga de reunir y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra y representarlo en un mapa. Y vamos a poner un caso. Imaginemos que estamos en un día cualquiera. Te vas de paseo a una ciudad o a algún sitio que tú no conoces y no sabes dónde está. Y a pesar de que hay diferentes sitios de alrededor, tú no te logras ubicar. Es en ese medio, es en ese escenario que ves como una herramienta confiable, como si fuese tu amigo, que puede guiarte hacia tu destino o indicarte algún lugar de interés, como un restaurante si es que lo estás buscando, o de repente si es que necesitas ir a un banco. ¿Qué tipo de amigo estamos hablando? ¿O qué tipo de herramienta estamos hablando? Estamos hablando obviamente de un mapa. ¿Y cómo se logran estos mapas? Precisamente a esta ciencia, a la cartografía, que, como estábamos mencionando, es una ciencia encargada de reunir información geográfica y representarla de manera bidimensional en un mapa. Muy bien, esto ha sido la sección 2 correspondiente al módulo 1. Muchas gracias.